Y bueno, pues finalmente, ya para terminar este módulo, ¿no? Una vez que hemos visto, pues, que el derecho, o desde la crítica legal studies, se entiende el derecho como una totalidad social y no como solo un sistema de normas, por lo cual se tenía que evidenciar precisamente la relación que hay entre derecho y política. Y una vez que se ha analizado cómo se va reproduciendo y con qué objetivo un modelo jerárquico dentro de los estudios del derecho, los Critical Legal Studies proponen al menos, ¿no?, algunos esbozos como importantes para modificar o para establecer un modelo de enseñanza jurídica diferente, alternativo, ¿no? Estoy seguro que ahorita, de los elementos que vamos a ver, ustedes van a encontrar similitud en su propia formación, porque es precisamente con ese objetivo, ¿no?, que esta primera generación se ha ido formando con algunos elementos que no son tan comunes y que sí pretenden establecer algunos elementos alternativos para que el resultado no sea el mismo y tengamos en el escenario social operadores jurídicos que entiendan desde otra perspectiva el problema jurídico. Entonces dice, en primer lugar, el proyecto educativo de los CLS, de los Critical Legal Studies, lo que establece es, primer objetivo, dar mayor énfasis a la vinculación derecho-política. Es decir, sacar a relucir, ¿no?, que se haga evidente esta relación que es común en la formación del derecho, ¿no? El derecho y la política están relacionados. Y esto es básico, esto es, eh, hasta cierto punto, me permito ponerlo entre comillas, es natural. La manera en la que se conforman las reglas tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Y esto lo podemos ver en cualquier dimensión social, ¿no? Si lo vemos a nivel familiar, la manera en la que se desarrollan o se establecen las reglas en la familia tiene que ver con una construcción política, ¿no? Y entonces, si yo le digo a mi hija de 16 años, la regla en esta casa es que tú puedes salir con tus amigas o con tus amigos, pero estás de regreso a las 10 de la noche, ¿no? Este es un ejercicio, es una norma, ¿no? Es una norma, vamos a llamarle así, jurídica, dentro del espacio societal que es la familia, pero que manifiesta un ejercicio del poder. El papá o la mamá, o los dos, están ejerciendo, ¿no? Están haciendo vívido un ejercicio político frente a la hija, ¿no? Y aquí podemos luego entrar a catalogar si ese ejercicio es válido o no, si es justo o no. Por ejemplo, yo podría decir, pensemos en este mismo escenario, ¿no? La regla en esta familia va a ser que cuando tú salgas con tus amigas, con tus amigos, vas a regresar a las 5 de la tarde. Esa norma, por ejemplo, deriva de un ejercicio político, pero es una norma insensata. ¿Por qué? Pues porque yo me veo con mis amigas y mis amigos a partir de las 6. Si yo tengo que estar aquí a las 5, pues por lo tanto no podré ver a mis amigas y amigos. Por lo tanto, la norma es insensata y un ejercicio de poder insensato. Lo mismo sucedería si dijéramos, bueno, aquí la regla es que cuando salgas con tus amigas y con tus amigos, a ti, niña de 16 años, podrás regresar a las 5 de la mañana a casa. Este es un ejercicio de poder también insensato porque pone en situación de vulnerabilidad a una niña de 16 años. Entonces, el ejercicio de poder debe de hacerse de manera sensata en la construcción de las reglas. Pero si yo insisto en diferenciar, en separar derecho y política, entonces no estoy viendo realmente, ¿no?, lo que hay detrás de la construcción normativa y no puedo entrar a calificar si si este ejercicio político que supone la construcción de una norma es es sensato o es insensato, ¿vale? Segundo lugar, segundo propósito en este proyecto educativo de los Critical Legal Studies, que el estudiante adquiera conciencia de las implicaciones teóricas y prácticas de dicha relación. Es decir, que adquiramos conciencia precisamente de cuáles son los efectos que va a tener el ejercicio del poder manifestado en la norma. De ahí que podamos calificar de sensato o insensato. Por lo tanto, esto es un ejercicio más de corte sociológico, ¿no? Tengo que ver cómo impacta esto, tanto en la teoría como en la práctica. No solamente construyo la norma, sino que tengo este afán o este interés en medir el efecto de la norma, cuál es el impacto que tiene. Y tercer propósito, dotar de herramientas a las y los estudiantes para que en su labor profesional actúen en favor de los sectores más vulnerables. Creo que este es el espíritu, aquí está condensado de cierta manera el espíritu,
más básico o fundamental de esta licenciatura de la que ustedes forman parte como primera generación. Es decir, ¿cómo hacemos que o el abogado actúe en favor de los sectores más vulnerables? Y entonces la respuesta es dándoles herramientas en temas de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos son la manifestación jurídica de la dignidad humana y esto conlleva la necesidad de proteger a estas sociedades más vulnerables. Por lo tanto, no hagamos una licenciatura en Derecho tradicional, sino hagamos una licenciatura en Derecho con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Porque esas es precisamente las herramientas que le hacen falta a las y los operadores jurídicos para que en su labor profesional actúen en favor de los sectores más vulnerables, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a conseguir estos objetivos? Pues también a partir de 3 rutas críticas que de manera general los Critical Legal Studies proponen así, ¿no? Por un lado, ¿no? En esta importante relación que hay entre derecho y política y con este objetivo de establecer un ejercicio sensato del poder, pues estudiar teoría política, ¿no? Que dentro de la currícula que tienen las y los estudiantes de derecho estudien teoría política junto a otra asignatura que es teoría jurídica, ¿no? Porque si la teoría jurídica la vemos sin teoría política, empezamos a pensar, ¿no? O empezamos a creer en un mito, como que el derecho simplemente se crea así como de manera pura y normativa y que en los congresos o en las diferentes legislaturas no existen estas consideraciones de poder o estas consideraciones políticas al momento de establecer una norma. Si no vemos esto, entonces estamos estableciendo un mito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estudiar teoría política, ¿no? ¿Para qué? Para que se evidencie los vasos comunicantes, los grandes vasos comunicantes que hay entre estas dos ramas, entre la teoría jurídica aplicada y la teoría política aplicada, ¿no? Regresando, como les decía yo anteriormente, a poder o a tener la capacidad de medir la sensatez política o insensatez política de una norma, ¿vale? Segunda ruta, implementar una educación multidisciplinaria. Es decir, todo va un poco apuntado a que el derecho no se puede entender así de manera aislada del mundo tanto político como social, como incluso del mundo del conocimiento, ¿no? El derecho se entiende o se transforma y evoluciona a partir de herramientas o de elementos multidisciplinarios. Por lo tanto, sí, es de la mayor relevancia que la o el estudiante del derecho integre conocimientos con los que ese estudiante en su futuro lidiará constantemente, ¿no? Si yo me voy a dedicar a derecho familiar, ¿no? Pues tendré que conocer, por ejemplo, temas seguramente relacionados, mi labor se relacionará, ¿no? Con cuestiones de psicología infantil, por ejemplo, tengo que saber psicología, o si me voy a dedicar a temas de política criminal, pues tengo que conocer elementos de criminología, lo cual me lleva otra vez a la psicología. También tengo que conocer temas de economía, si me interesa dedicarme a comercio exterior, por ejemplo, o negocios, etcétera, etcétera. Es decir, el abogado o la abogada tiene que entender que el derecho forma parte, es una pizca de un gran universo de conocimiento, pero que esa pizca no está aislada de los demás elementos de conocimiento, sino que en la multidisciplinariedad yo tengo la posibilidad de evolucionar al propio derecho, ¿no? Y finalmente, una tercera ruta es educar al estudiantado en el arte de gobernar. Esto es muy interesante y muy importante, es decir, se ha perdido la idea de que gobernar, y me refiero a cualquier espacio, puede ser desde el gobernar un grupo de trabajo, una institución, o a gobernar un país, se da simplemente así, porque me dieron el puesto y por lo tanto yo ya sé cómo gobernar este espacio. Gobernar no quiere decir comandar, no quiere decir ordenar. Gobernar quiere decir, ¿no? Tener la capacidad de ejecutar, de hacer reales y eficaces las políticas que esa institución o este espacio específico tiene que realizar, ¿no? Si yo soy el director de una institución, tengo que tener la capacidad de ejecutar y de hacer viables las políticas que esa institución tiene que cumplir. Si yo quiero gobernar una familia, y repito, gobernar no tiene que ver con ordenar o con el que ser el que decide las cosas, tiene que, el que gobierna una familia, o luego los que gobiernan una familia,
tiene que ver con la capacidad que tiene esa persona o esas personas de hacer viable los propósitos que tiene esa familia, los objetivos que tiene esa familia. Y entonces gobernar es un arte, ¿vale? También tenemos que, también el estudiante, dice Duncan Kennedy, la estudiante de Derecho, tiene que ser formada a partir de herramientas que le permitan determinar o definir una ruta de gobierno, una ruta eficiente de gobierno que le permite ejecutar las políticas para los cuales el espacio en el que ella o él está, fue diseñado, fue realizado, fue construido. Si no hago esto, ¿qué quiere decir? Que no tengo la capacidad de gobernar porque no aprendí el arte de gobernar. Finalmente, para terminar, ¿no? Este segundo módulo que tiene que ver con los Critical Legal Studies, esta segunda parte que tiene que ver con los Critical Legal Studies, aquí puse una especie como de pequeño mapa en el que en el centro pongo la enseñanza jurídica, ¿no? Entonces, la enseñanza jurídica generalmente, ¿no? En el ámbito tradicional, la podemos ver en estos dos cuadros, ¿no? O sea, la enseñanza jurídica está dirigida a que la persona que ejerza o que egrese de esa enseñanza jurídica ejerza el derecho con el objetivo de obtener reconocimiento y prestigio, ¿no? Es decir, la política aquí se ve como una técnica instrumentalizar, un derecho instrumentalizado. La enseñanza jurídica crítica, ¿no? Lo que plantean los críticas legales es que el egresado construya conciencia de su rol social, ¿no? Y en este sentido la política es una base social de un sistema jurídico. Pero ojo, no quiere decir que estos dos elementos se excluyen. No es que si yo busco reconocimiento y prestigio, entonces no puedo ejercer mi abogacía con conciencia social, o que si yo ejerzo mi abogacía con conciencia social, jamás tendré reconocimiento y prestigio. Esto no se excluye. Esto es una de las falacias que se ha establecido en la enseñanza jurídica tradicional, ¿no? Que tú tienes que buscar esto sacrificando esta otra dimensión. Eso es totalmente falso. Tú puedes dedicarte, puedes enfocarte a esa dimensión y obtener sin ningún problema ese reconocimiento y prestigio si lo estás buscando. Por lo tanto, si tú buscas esto y esto, en principio yo te diría, esto no se excluye, ¿vale? Más bien nos han enseñado a excluirlos, nos han enseñado a verlos como algo que no se puede dar de manera conjunta, pero la realidad es que no es así y quizá una de las mejores maneras de demostrar esto es precisamente que ustedes están en una institución, en una academia, donde muchas abogadas y abogados hemos construido nuestro proyecto jurídico a partir de esto, ¿no? De la conciencia de nuestro rol social, ¿no? Y muchas de ellas han conseguido también reconocimiento y prestigio. Es decir, no están peleados estos espacios, ¿no? El objetivo principal, pues, de la enseñanza jurídica desde los Critical Legal Studies es esto que yo les pongo aquí abajo. Despertar en estudiantes la capacidad crítica para cuestionar los fundamentos en los que se asienta el derecho, ¿no? Permanentemente cuestionar, y no solamente cuestiono, sino que a partir de mis cuestionamientos formulo propuestas alternativas de abordaje y solución de problemas jurídicos. Este es quizá, ¿no? El mayor interés de la academia, ¿no? Que ustedes tengan la capacidad no solo de cuestionar y de cuestionarnos y de cuestionarse, sino de que formulen propuestas alternativas para resolver problemas jurídicos, ¿no? Porque las soluciones que estamos viendo en lo tradicional no son soluciones, los problemas jurídicos permanecen. Bueno, pues con esto terminaría yo este tema. Nos veríamos ya después de Semana Santa para analizar la relación entre Critical Legal Studies y el trabajo judicial. Mientras tanto, pues les deseo que tengan muy buenas vacaciones, disfrútenlas, descansen, ¿no? Y nos vemos más adelante.